Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Y ahora con ustedes, Ignacio Hughes. Dios le bendiga, ¿cómo está? Este es Ignacio Hughes, recordándole que se suscriba a nuestro canal de YouTube, encienda notificaciones, dele like y comente y comparta. Así usted puede estar al tanto de los nuevos videos que van a estar subiéndose. Muchas gracias. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de Reino y Gobierno. Gracias a todas las personas que han estado ayudándonos a comentar, dándole like a los videos en YouTube, compartiendo a todas las personas que conocen. Creemos que todos los videos que hemos estado grabando han estado siendo de bendición, han estado cumpliendo el propósito que el Señor les dio de ir a informar y ayudar a que como hijos de Dios nos quitemos esa venda de los ojos y podamos estar informados de todas las cosas que están pasando y de cierta manera es como una forma del Señor recordarnos que tenemos una gran responsabilidad, que es estar orando por nuestros gobiernos, por nuestros presidentes y por nosotros mismos como hijos de Dios. Una vez más, el doctor Maldonado nos está acompañando. Gracias, Hola, Doc. hola. Muchas gracias, Jirel, por haberme invitado de nuevo. Y creemos que todo lo que se va a hablar es de gran bendición. Creemos Así que hoy es. vamos a explicar cosas que mucha gente aún desconoce y somos guiados por el Señor y Amén. tratar de revelar todo lo que tenemos que ver. Amén. Me siento muy honrada y agradecida que haya aceptado volver a grabar con nosotros y agradezco el tiempo que usted está sembrando en el ministerio y porque vamos a hablar un tema que todos necesitamos conocer a profundidad y gracias por la preparación, por todo lo que te trae para nosotros para explicarlos, así que le agradezco Muchas profundamente. gracias. De hecho, los videos anteriores que hemos hecho, mucha gente me ha preguntado que cómo obtengo la información. Y le digo, pues hay que leer, hay que buscar, hay que indagar. Hay que indagar. Para poder tener ese conocimiento y que el ladrón no venga y nos robe lo que por derechos de nosotros. Así Entonces, hay un versículo en la Biblia que dice que por la falta de conocimiento mi pueblo ha perecido. Amén. Entonces, creo que esto es de bendición. Creo que la información que se va a dar aquí es para instruirnos un poquito más y poder saber cómo prepararnos para estas futuras cosas que van a pasar. Ok, Doc, vamos a comenzar leyendo Salmos 94, 20 al 22 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: ¿Acaso pueden los líderes injustos afirmar que Dios está de su lado? Los líderes cuyos decretos permiten la injusticia se unen contra los justos y condenan a muerte a los inocentes. Pero el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. Y esto nos confirma una vez más que a pesar de tantas atrocidades y tantas cosas como tantas malas decisiones que están tomando nuestros gobernantes, como hijos de Dios tenemos la certeza de quién está con nosotros, quién está de nuestro lado y quién es el que nos está sosteniendo. Y con esto damos inicio a este capítulo con este tema que creo que va a ser de gran bendición. ¿Podrían poner el tema, por favor? Nuevo gobierno y nueva reforma constitucional, pros y contras. Amén. ¿Ya? Así es. ¿Podrían poner el primer encabezado donde están todas las noticias, por favor? Como para poner un poco más en contexto de todo lo que ha estado pasando últimamente. Es como una recopilación de encabezados de diferentes periódicos en línea sobre lo que está pasando. Y el primero dice 20 iniciativas de reforma a la Constitución. Después, discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en la presentación de iniciativas de reforma a la Constitución. Estas son las 20 reformas constitucionales que impulsa AMLO. Las 20 reformas constitucionales que propone López Obrador. El presidente presenta un paquete de iniciativas rumbo al tramo final de su sexenio que incluyen reducir el Congreso, revertir las últimas reformas pensionales y decidir la elección de jueces y ministros por voto popular. Y la última, el presidente presenta 20 reformas a la Constitución, devuelven humanismo y espíritu público al documento, afirma. ¿Qué nos puede decir? Entonces, de hecho, es algo muy importante. Total de las reformas expresadas, ya ahorita van más de 66 modificaciones en reformas constitucionales. AMLO es un presidente muy inteligente porque en todo su sexenio, todo este tiempo que estuvo de gobierno, nunca presentó las reformas. Estas reformas las presenta ahora para salir de su gobierno como una propuesta para apoyar
a su candidata, Yeah. que era la Claudia Sheinbaum, que es ahora nuestra actual presidenta, que va a tomar gobierno ahora en este año. Entonces, estas propuestas o estas reformas incentivaron, a que la gente votara más por este partido. ¿Por qué? Porque estas reformas se oyen bien, son palabras dulces, que endulzan ese oído, y la gente optó por apoyar este tipo de reformas, que ahorita vamos a ir desglosando poco a poquito unas cuantas, porque sí es mucha la información, pero sí tenemos que tener entendido qué es lo que viene. De cierta manera, aunque como usted mencionaba, hay incluso muchas personas que no conocen este tipo de reformas, pero al escuchar la palabra cambio o algo nuevo, piensan que ya es algo como positivo por tantas acciones que han tomado presidentes y en sexenios pasados que han tomado muy malas decisiones que han afectado al pueblo mexicano, y cuando escuchan que nuestro presidente actual trae algo nuevo, las personas comienzan a apoyar sin necesariamente conocer qué hay detrás de todos estos cambios. Sí, de hecho, él siempre había querido hacer cambios drásticos. Con esta nueva candidatura lo quiere lograr. Ya no va a ser él el líder, sino ahora va a ser nuestra nueva presidenta, pero va a cumplir lo que él quería. Entonces, desde un principio, que como es modificar el Poder Judicial, modificar lo que es el Consejo Electoral, modificar reformas de pensiones, modificar reformas laborales, que son grandes cambios y que se oyen muy bien, pero a la vez afectan mucho a nuestro gobierno. Entonces, ahorita creo que vas a hablar sobre una de las primeras reformas y vamos a ir desglosándola poco a poco. Muy bien. ¿Podrían poner el 351, por favor? Propuestas de reforma constitucional en México. Riesgos para los derechos humanos. El 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso mexicano un paquete de 20 iniciativas, entre ellas 18 iniciativas de reformas constitucionales. El paquete abarca una amplia gama de temas, desde los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas hasta las pensiones y el sector energético, entre otros. Aunque algunas de las iniciativas buscan avanzar en los derechos de las comunidades y otras demandas sociales, otras pretenden rediseñar o eliminar instituciones del Estado, en muchos casos con el fin de reducir contrapesos democráticos. Entre las propuestas de rediseño institucional, López Obrador retoma aspectos de su anterior Plan B, de reformas electorales, entre otros cambios propuestos al sistema político electoral. Asimismo, propone eliminar una serie de órganos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Paralelamente, López Obrador propone una serie de reformas en materia de seguridad y justicia que debilitaría la división de poderes, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos. Así es. Entonces, esta propuesta de reforma tiene mucho que ver porque nuestra Constitución está establecida en garantías. Las garantías se establecen para la persona individual. Entonces, esta reforma constitucional deja de ver la garantía del individuo y ahora ve los derechos humanos de las personas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no vas a ser juzgado por ley, parejo, por igual, toda persona. Ya no va a haber individualidad, ya no va a haber esa garantía en mi derecho como individuo, sino ahora voy a entrar a un proceso que nos mide por igual a todos. Entonces, esa es la diferencia de esta reforma, que ahora le llaman derechos humanos, antes era garantía, ahora son derechos humanos, pero habla de todas las personas tienen derecho a esto. Muy bien. ¿Podrían poner el 352, por favor? Que esta es una de ellas, que es la militarización desde la Constitución. López Obrador propone establecer desde la Constitución que la Guardia Nacional sea una de las Fuerzas Armadas adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. Este es su segundo intento de formalizar el control de la Sedena sobre la Guardia Nacional, tras la invalidación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023 de una reforma legislativa en ese mismo sentido.
La reconfiguración del papel de las Fuerzas Armadas iría mucho más allá de la seguridad. Actualmente el artículo 129 constitucional establece que, en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas solo pueden realizar funciones que tengan exacta conexión con la disciplina militar. López Obrador propone reformar dicho artículo para permitir la participación de autoridades militares en cualquier función contemplada en la Constitución y la ley, lo cual permitiría la militarización de cualquier tarea. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Mira, el ejército mexicano tiene una formación muy estricta, una formación muy tajante, muy cortante, y es una autoridad que nadie está por encima de. Entonces, el tener nosotros estas corporaciones locales como Policía Municipal, como Policía Estatal, como Policía Judicial, como lo que era en su momento la Policía Federal, todo esto, pues evitaba este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque, como bien dice el artículo, las fuerzas militares son para el uso cuando es necesario ya una mayor represión, una mayor fuerza, un mayor ataque. Entonces, ahora, si logra, que siempre lo ha querido López Obrador, meter a la Guardia Nacional. ¿Qué es la Guardia Nacional? La Guardia Nacional es una corporación que instituyó el gobierno federal, quitando a todas estas fuerzas, a la Policía Federal, quitando a lo que es Policía Estatal, Policía Judicial de la República, y lo instituyó en una única corporación. Entonces, en su momento, esta Guardia Nacional la quiere asociar al Ejército, para que no esté nadie por encima de la Guardia Nacional, ni el mismo Ejército. Entonces, la Guardia Nacional es una institución guiada por gobierno, no independiente al Ejército. Entonces, por eso el Poder Judicial nunca ha permitido que se establezca o que la Guardia Nacional entre al poder, porque no va a haber institución por encima de. Y como les dije, ellos, los derechos humanos, todo lo tienen, sí los conocen, pero ellos están sobre la fuerza antes que el derecho. Entonces, ahorita nos hemos topado con esas circunstancias cuando la Guardia Nacional está realizando esas operaciones de patrullaje, de todo, y usan el exceso de la fuerza. Atacan, disparan, brincan las leyes y todo, porque no hay nadie por encima de ellos. Que a lo que entiendo que como suelen practicar ese tipo de acciones que le corresponde, por ejemplo, a la policía como Sí, local, correcto. estatal. Sí, ellos van a hacer todo. Entonces, ya lo hemos visto, ahorita la Guardia Nacional ya está en lo que es fronteras, en aduanas, ya está en sectores privados, carreteras, ya está instituida en todo México. Lo único que le falta es entrar al ejército para que ya no haya alguna dependencia por encima de. De hecho, cuando usted menciona esto, me recuerda cuando estábamos por graduarnos de la universidad y estábamos viendo cómo dónde podríamos aplicar para trabajar. Y una de mis compañeras intentó aplicar para las aduanas, Ajá. que están ahí en la garita mexicana, y le dijeron que no, ni siquiera le quisieron recibir sus papeles porque no querían contratar a civiles, Ajá. porque ya tenían como personas elegidas, pero que no podían ser como personas como nosotros, que no tuviéramos como la preparación de haber ido como al ejército o ese tipo de cosas. Entonces no nos dieron ni siquiera como una explicación, solo dijeron que como civiles no podíamos ejercer ese tipo de labores. Y es lo que quiere el gobierno, de cuenta. Todo trabajo, toda institución, todo vamos a pasar por medio del ejército. Entonces, si en su momento, más adelante, ya sea sector salud, sector médico, sector judicial, toda la legislatura, todo va a tener que pasar por medio de ellos, porque va a ser la única institución. De hecho, ahorita ya se está manejando que el ejército en el sector salud, ellos ya manejan el control del medicamento. Entonces, tú como persona civil
tienes que ir al ejército, hacer la petición del medicamento para que ese medicamento pueda llegar a la corporación o al sector salud que tiene que llegar. ¿Por qué? Porque si yo pido a un proveedor directamente y el ejército no está informado, el ejército actúa legalmente contra mí y me puede procesar y meter a la cárcel por no utilizar el medio del ejército. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, como les dije, no va a haber corporación, no va a haber persona que esté por encima de, y así ellos van a poder hacer lo que ellos quieran. ¿Y hay algo bueno acerca de esto o solo hay algo como algo en contra? Hay algo bueno, que como no va a haber mandato o gen, van a actuar en contra, pero va a ser parejo ante todo, ¿no? Tú puedes ser un profesionista, puedes ser una persona de formación buena, un hijo de Dios, que viene a la iglesia, tener un buen trabajo y todo, pero te van a juzgar idénticamente como si fueras un maleante o un narcotraficante o algo. Para ellos no va a haber individualidad, como les dije, va a haber derecho humano, pero te voy a tratar como si fueras un maleante, como si fueras un sicario, como si fueras una persona que se dedica a lo malo. No me importa quién seas, yo te voy a juzgar igual. Entonces, eso es lo que trae este cambio y esta reforma. ¿Y cuál cree que sean las consecuencias a largo plazo? El sometimiento del pueblo. A largo plazo es someter al pueblo, estar, como tú lo dijiste, ahorita lo acabas de expresar, si yo quiero trabajar tengo que pertenecer a ellos, si no, no voy a poder trabajar. Si yo quiero tener algún negocio o algo, tengo que estar de acuerdo con ellos. Si no, no lo voy a poder hacer. Entonces es someter totalmente al cuerpo a un gobierno y a un régimen militarizado. Muy bien. Entonces, esta es una de las tantas cosas. De las tantas. ¿Podrían poner el 253, por favor? Populismo penal y debilitamiento del Poder Judicial. López Obrador afirma constantemente que el Poder Judicial es corrupto y elitista y ataca a jueces y a juezas por liberar a personas detenidas. Ahora, propone que las autoridades judiciales, incluyendo las personas ministras de la Suprema Corte, sean electas por voto popular como supuesta medida contra la corrupción y las malas prácticas. Bajo las normas mexicanas e internacionales, toda persona detenida tiene derecho a ser liberada si su detención fue ilegal o si la Fiscalía no sustenta la imputación en su contra. Este es un mecanismo fundamental para proteger los derechos de las personas y para exigir que las fiscalías realicen investigaciones confiables. A pesar de lo anterior, el discurso de López Obrador da a entender que la liberación de personas es el problema y que la población tendría que corregir ese problema eligiendo a jueces y a juezas. Esto crea fuertes incentivos para que las personas candidatas y electas validen detenciones ilegales o prometan no liberar a personas, un riesgo mayor en un país con largo historial de detenciones arbitrarias. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir esta reforma? Bueno, en primera, para poder llegar a ser juez, tienes que pasar por un proceso largo, amplio y con vasto conocimiento. No es simplemente de que soy licenciado en Derecho y ya puedo ser juez. Normalmente estudian su licenciatura, hacen su maestría, hacen su doctorado, tienen formaciones en Derecho Penal, tienen formaciones en áreas legales, tienen sus formaciones en cámaras, en senados, tienen esa antigüedad y tienen que llegar a ese nivel para poder ser juez. No cualquier persona puede ser juez, porque en primera es una responsabilidad muy grande, porque es el derecho y es la protección arbitraria de la persona. Entonces, si el gobierno logra esto, entonces yo voy a poder votar por una persona que tiene una formación simplemente básica en derecho y ahora él va a determinar si entro o no entro a la cárcel. Entonces, ¿en qué voy a dejar mis manos, ¿no? Teniendo una persona? Sí, cierto, en México tenemos, en el área judicial, tenemos deficiencias, sí pasa, lamentablemente, como dice la ley, si no haces un proceso bien definido, si no sustentas bien el delito, lamentablemente pues eres libre, ¿no? Porque no hay un sustento legal para procesarte. Entonces, ¿qué quiere AMLO con esto? Bueno, que aunque no haya un sustento, tú te vayas a la cárcel, nomás porque un oficial lo diga o alguien lo diga. Si una persona
Ahora en México es así, si una mujer va al Ministerio Público o al Poder Judicial y Yeah. dice, es que fulanita persona me violó, sin tener el sustento, sin tener la evidencia, legalmente lo procesan y lo meten a la cárcel, aunque él no haya hecho nada. Entonces, si gracias a Dios esta formación y estos jueces pues no permiten esa Yeah. impugnación arbitraria, pero si quitamos este poder y metemos a alguien que no tiene ese conocimiento y no está especializado y que por ser popular entra y lo mete a la cárcel, entonces hay que tener cuidado. Yeah. Creo que están queriendo utilizar la democracia, el hecho de que como pueblo mexicano podamos elegir, lo están usando como algo a su favor para querer convencernos que nosotros tenemos la voz y el derecho de elegir a esas personas correctas cuando probablemente no se vayan a elegir a las personas más capaces para que puedan ocupar estos puestos. No, y viéndolo, hay cuenta, una persona capacitada con la formación, Yeah. no lo vas a corromper. Ujú. Es dificilísimo que lo corrompas. Así le ofrezcas, le pongas, le des dinero, él ya tiene su formación, no lo vas a corromper. Una persona sin conocimiento, que no tiene basto y que esté bajo algún mandato o algo, lo vas a corromper. Mm. Entonces, esto es lo que quieren. Pues, ¿Y entonces, usted piensa que como sociedad estamos preparados para tomar una decisión así, para elegir a las personas capaces? claro que no lo estamos preparados. Es demasiada la gente que no ni estudios tiene, no, o que no conoce, o que no está informada como para votar y decir, yo quiero que esté fulanita persona ahí. Ujú. Entonces, no estamos preparados. El pueblo mexicano no está preparado para elegir quién va a dirigir como juez o algo. Me hace recordar cuando las personas votaron por Peña Nieto para Ajá. que fuese presidente. Y si usted buscaba en internet cuáles eran las razones, era porque era guapo. Y las Guapo. personas decían que porque se veía como galán de telenovela, pero eso, eso no importa, eso no tiene nada que ver con lo que él tiene que hacer como presidente. Entonces las personas no pensaron en si era una persona capaz, que no lo era, porque vimos que hizo muchas barbaridades y puso al pueblo mexicano en juego y tomó muy malas decisiones, lamentablemente, pero fue por nuestra decisión, Así porque es. el pueblo votó pues porque hay democracia, nosotros votamos. No voy a generalizar porque yo sé que pues muchas personas se votan por diferentes partidos políticos, pero la gran mayoría su razón por la cual votaron fue porque era guapo. Entonces por eso le pregunté a usted, ¿cree que como sociedad estamos preparados para votar y para elegir a las personas capaces según qué? ¿Cuáles serían como los criterios para que nosotros pudiéramos votar? Porque si se fija en esas elecciones, las personas quisieron votar por este partido que ganó porque querían mantener como los beneficios de las becas y de las pensiones, cuando no sabían que había algo detrás, cuando no quisieron como pensar, ok, yo tengo el poder de elegir, se me ha dado la oportunidad de votar, no como en otros países lamentablemente, pero nosotros tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de tomar una decisión, pero en vez de elegir conforme a lo que dice la palabra de Dios, conforme a las capacidades de las personas que van a estar al mando, decidimos simplemente tomar la decisión conforme a lo que nos beneficia a nosotros. Correcto. Entonces, lamentablemente puede que sí, así sea el caso con los jueces. La mayoría de estas votaciones fue por beneficio Ujú. propio. Entonces, mucha gente yo le pregunté en el sexenio pasado que sí, qué les parecía este gobierno y pues no sé qué están haciendo, pero yo estoy fascinado porque me están dando dinero. Yeah. Entonces, nuestro apóstol Arnoldo, que ya no está con nosotros, nos dijo, quien te mantiene, te gobierna. Entonces, si ellos inconscientemente no lo han visto, pero si ellos reciben ese dinero, si ellos se están dejando guiar por lo materialista, Ujú. el gobierno va a hacer lo que quiera con ellos, ¿no? Ujú. Entonces, sí, no estamos sinceramente en un nivel y hay muchas reformas, tú lo dijiste, lo de las becas. De hecho, hay una beca, creo que es Joven Construyendo el Futuro. Entonces, lo estábamos platicando ahorita, es una beca de
jóvenes entre 18 a 29 años, que yo cuando la vi dije, construyendo el futuro, dije, es para beneficio. Antes lo que se hacía era meter a este joven a una empresa, capacitarlo, instruirlo en el trabajo, el gobierno le pagaba y ya que estaba apto, el gobierno dejaba de pagarle y ahora la empresa lo contrataba. Ahora no, ahora esta modificación de reforma es jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajen, que no estén haciendo nada. Como no están haciendo nada, el gobierno les va a pagar una beca, no menor al ingreso mínimo diario. Entonces, y no van a ocupar hacer nada, no van a ocupar ni estudiar, ni trabajar, ni nada, porque es jóvenes construyendo el futuro. Hay cuenta, yo le voy a dar para que él haga. Entonces, ¿pero cómo va a ser? Si yo no hago nada y me pagas, pues no voy a hacer nada. Porque si hago, me vas a dejar de pagar. Entonces, es una manera de cómo gobernarte y mantenerte bajo sujeción, porque te voy a dar dinero y vas a tener un voto seguro. Wow, qué ridículo, la verdad. Sí, de hecho yo, pues cuando estábamos comentando antes de las grabaciones, yo le decía a usted que yo recuerdo que cuando esa reforma aún no había sido modificada, se hacía de esa manera. Recibíamos como la documentación de los próximos beneficiantes de estos programas. Nosotros recibíamos la información, veíamos si eran aptos, recibíamos las postulaciones de las diferentes empresas para que esas personas que se iban a convertir en trabajadores estuvieran pues en las mejores como condiciones, que sea un trabajo digno, donde ellos puedan superarse. El pago no era tanto porque era mensual, no era si lo dividías como entre semanas o entre quincenas, no era una buena cifra, la verdad, pero era algo. Lo sacabas de literalmente de no hacer nada, porque era de ni estudian ni trabajan. Como no querían estudiar, el gobierno no los iba a poner a trabajar. Entonces esta reforma tenía mucho potencial, porque de cierta manera les estaban dando las herramientas de, ok, no estás haciendo nada, no estudiaste por X o Y razón, yo ahora te voy a dar la herramienta de que tú estés trabajando en una empresa y yo te voy a estar pagando. Tal vez no es el mejor salario, pero yo te voy a ayudar, yo te voy a como ayudar a que comiences algo. Y por otra manera, el gobierno estaba ayudando a las empresas, a proporcionarles trabajadores sin que ellos les tengan que pagar el seguro, sin que ellos les tengan que pagar un salario. Iban a estar trabajando de cierta manera gratis para ellos. Les iban a dar una mano de obra gratis, pero el gobierno les iba a ayudar. Pero ya que usted menciona que la reforma está siendo cambiada, suena totalmente ridículo porque tenía un buen potencial, la verdad. Correcto, pero recuerda que no era gratis. Aparentemente era gratis, pero el gobierno no ha dejado de cobrar impuestos y subirnos los impuestos a los trabajadores. Entonces nosotros los trabajadores son los que íbamos a pagar esas becas y esos apoyos. Bueno, son los que estamos pagando, no íbamos a pagar, son los que estamos pagando. Entonces es como otra propuesta que viene también, que es el salario justo, que dice que todo trabajador debe de ganar por arriba de lo que es el salario mínimo y nunca estar por debajo de la inflación. ¿Qué quiere decir? Que si al gobierno por situaciones ajenas hay inflación y sube los impuestos, sube los precios de los productos, sube todo, la empresa o el patrón está obligado a subir el salario del trabajador, pero el gobierno no ayuda al patrón. El gobierno le va a seguir cobrando hasta más al patrón, el gobierno le va a seguir haciendo las modificaciones. Entonces es donde afecta a la empresa y por ende el trabajador se va a quedar sin trabajo. Pero ahorita lo vemos si quieres. Muy bien. Por favor, no se vayan. Ahorita regresamos con este episodio más de Reino y Gobierno. Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos,
Vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Usted puede ayudar a Ministerios Palabra de Fe a cumplir la comisión de Jesús de llevar la palabra de Dios al mundo de una manera muy tangible, donando a nuestro ministerio en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de Dar, donde encontrará modos fáciles y seguros de donar. Puede hacer una donación llenando el formulario. Escriba una cantidad, seleccione el área en que quiere sembrar, agregue su método de pago y presione el botón de Dar. Recibirá una confirmación de su donación. Y recuerde, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. ¿Tienes preguntas? Dios tiene la respuesta. Escríbenos tus preguntas y comentarios en nuestro sitio web mpfccc.com en la sección de preguntas y respuestas o a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Porque la fe viene por el constante oír de la palabra de Dios, en nuestro sitio web mpfccc.com usted encontrará la sección de estudios anteriores, donde podrá repasar, escuchando y descargando el contenido. Puede hacer una donación por la cantidad que el Señor proponga en su corazón y así ayudar a gente como usted a edificar su fe. Estar asociado con Ministerios Palabra de Fe significa que usted es parte vital de nuestro ministerio en nuestro alcance al compartir la palabra de Dios. Sea parte de cada salvación, sanidad y cada vida cambiada. No se trata de números, se trata de amor. Una palabra puede cambiar una vida para siempre con una publicación, una transmisión en vivo, una reunión, un programa de televisión, un programa de radio, una oración, un CD, $1. Únete hoy en nuestro sitio web mpfccc.com/socios en la fe. Tu sociedad hace una diferencia eterna. Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor. Gracias por la espera. Esperamos que esos anuncios les hayan sido de bendición. No olvide descargar nuestra aplicación, seguirnos en todas las redes sociales. No se pierdan Reino y Gobierno todos los lunes, donde tanto el pastor como una servidora les traemos temas muy interesantes, llenos de mucha información que creemos que se va a hacer de bendición. También lo invitamos a nuestra iglesia local, Iglesia de Vida de Fe, aquí en Douglas, Arizona, que pueda venir con su familia a congregarse y unirse a la familia de la fe. Amén, amén. Bienvenido. Bienvenidos. ¿Podría continuar con lo que Sí. nos estaba compartiendo, por Claro favor? que sí. Entonces estaba diciendo que el gobierno ahorita no está apoyando al sector empresarial, Ujú. le sigue cobrando los impuestos o hasta más, porque la inflación hace que cobre más, Ya. pero le exige que le suba el salario a El los salario. empleados. Entonces las empresas, yo he estado hablando trabajo en el sector empresarial en algunas partes, entonces, y he estado hablando con algunos empresarios y me dicen que ahorita su visión es automatizar a la empresa. Ujú. ¿Qué significa? Meter maquinarias y equipos para dejar de utilizar la mano de obra de los obreros. ¿Por qué? Porque le está saliendo muy caro pagar al trabajador
y por la inflación su materia no la venden el precio que la puede vender. Entonces lo que va a hacer la mayoría de las empresas es meter equipos automáticos robotizados para no tener que pagarle al trabajador. Entonces, ¿por qué? Es lo que mencionaba el pastor la otra vez. Porque el gobierno no ayuda al empresario, entonces el Ya. empresario tiene que buscar la manera de no tener la carga, la mano de obra, para no que sus gastos o sus ganancias sean fijas. Entonces, y todo. ¿Qué es lo que está pasando? Hay cuenta, en Cuba tenemos este sector de gobierno militarizado, que también tenemos este sector que el gobierno apoya, da, básico, pero todo lo hace a través de la militarización. Venezuela igual. Venezuela igual tiene ese gobierno, esa dictadura. El gobierno hace y dice lo que quiere, da despensa y da todo para mantener al pueblo tranquilo, pero ellos deciden y su gobierno cómo va. Y México va para allá. Ya. Nos estamos volviendo un espejo de estas dictaduras. Así es, de hecho he leído muchos artículos donde comparan a México con Venezuela y con Cuba y más con lo que está pasando ahorita con Venezuela y como vemos ahorita Cuba es un partido comunista y hay muchas personas que lo comparan con México con Cuba porque como dijo usted para allá va. El problema con el socialismo es literalmente la palabra de socialismo viene de social y tiene un significado donde incluye a todos como sociedad. Por ejemplo, yo estudié estudios sociales y abarca estudiar todo lo que nos rodea, tanto en el sector salud, educación y todo ese tipo de cosas como lo que vamos a ver ahorita de las becas, de la economía, de las pensiones y todas esas cosas. Entonces, el problema es que lo social está enfocado solo en las personas. Y como decía ahorita, están tomando ventaja de que nos pueden ofrecer tantas cosas con el dinero que nosotros mismos pagamos, porque no tiene sentido porque no es un dinero que ellos sacan de su propia bolsa, como el pastor siempre menciona. Entonces, con eso nos quieren a nosotros como comprar, de que, ok, yo te ofrezco todo, te tengo todo a ti gratis, cuando hay un trasfondo, cuando alguien más lo paga y son las personas que pagan los impuestos. Entonces tratan de verlo, de hacerlo ver como la gloria. Y si vemos algunos testimonios de personas cubanas, dicen que así comenzó todo en Cuba, de que, ok, yo te ofrezco esto, te doy becas, muchas ayudas sociales que hacía que los cubanos aceptaran este régimen y lamentablemente terminó en que las personas no pudieran tener libertad sobre elegir, porque literalmente están bajo un régimen comunista y una dictadura y lamentablemente México va dirigiéndose hacia allá. Así es. Y las personas no les están prestando la atención debida, tal vez no les importa, o tal vez no saben lo que significa un régimen comunista o no sé, tal vez hay tanto pecado en el mundo y Satanás, como dice la palabra de Dios, ha cegado el entendimiento de las personas que ve que no está pasando nada malo, que somos nosotros los que nos estamos beneficiando cuando lamentablemente vamos a ver las consecuencias a un largo plazo, que yo no lo veo tan largo, sino que en los próximos años, las próximas generaciones van a estar pues, pagando las consecuencias de nuestras decisiones ahorita. Claro, porque la misma palabra nos dice que todo lo que sembremos vamos a cosechar. A veces sembramos hoy, pero no cosechamos mañana. Cosechamos en un tiempo y esa cosecha ya no es para nosotros, ahora va a ser para las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y todo esto socialista viene más porque saca a Dios. El sacar a Dios de tu casa, el sacar a Dios de tu gobierno, el sacar a Dios de tu vida nos genera todo este tipo de controversias, todo este tipo de circunstancias. Hay un versículo en la Biblia que a mí me encanta que es Romanos 13, hablando sobre el gobierno, no sé si lo podemos poner, 13:1, que dice, someted toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, cuando tú eres una persona guiada por Dios y Dios está en tu casa y Dios está en tu mente, en tu vida,
vas a hacer las cosas ya no por ti, vas a hacer las cosas por las personas, buscando un beneficio para ti, las personas y los que vienen a futuro. Pero estos gobiernos socialistas, ¿qué han hecho? Alejar a Dios, sacar a Dios de las escuelas, sacar a Dios de las casas. Ya ahora traen estos sistemas de ideología de géneros, estas libertades de expresión, estas de que ellos tienen más derecho que nosotros, porque vuelvo a decir, derechos, ya no garantías. Ahora ya tu garantía individual ya no vale, ya tú ya no tienes ese voto, ya no tienes esa voz, ya no puedes hablar nada en contra porque ahora el mismo gobierno te somete. Sí es. Ya no es la persona, ahora es el gobierno quien te somete. Entonces, ahorita se está viendo tanta perdición en el sentido, tenemos desfiles LGB, todos estos tipos de desfiles transgénero, ya desfilan, ya les dieron su día, ya les dan apoyos, les pagan, ya ahorita ya no puedes, Los promueven. ya no puedes hablar, Yeah. les dan promoción. Si tú ahora en el trabajo fuiste dañado o perjudicado por tu ideología, ya puedes ir al gobierno y el gobierno te va a mantener, pero no es el gobierno, somos nosotros. ¿Por qué? Porque el gobierno va a incrementar becas, va a incrementar subsidios, va a incrementar propuestas, va todo, pero nos va a subir el impuesto, nos va a subir el cobro, el SAT nos va a cobrar los impuestos, nos va a cobrar más y vamos a pagar todo esto nosotros mismos. ¿Y qué pasa? Votamos por ellos para que ellos nos perjudiquen más. Así es. Entonces, y eso no lo vemos. Lamentablemente estamos pagando nosotros por todas estas perversidades, como usted lo decía. Y es curioso, creo que la vez pasada que hablamos sobre los bloqueadores de la pubertad, también mencionábamos lo mismo, que ellos ya tienen derechos que nosotros como hijos de Dios no tenemos. Así es. Sí tenemos derechos como personas, pero no puedo decir de que, ok, mi maestro en mi escuela me discriminó porque quise orar por los alimentos y me humilló ante mi clase. Yo no puedo ir a demandarlo y a decir que me humilló y porque la educación es laica. Entonces, pero sí puede venir una persona que tiene una ideología de género diferente a la misma, diferente a la que Dios constituyó y creó, y puede venir y hacer un borlote y hacer demandas y ganar mucho dinero, y el gobierno lo va a promover y lo va a usar como algo que las demás generaciones más jóvenes deberían de imitar, pero yo como hijo de Dios yo no puedo gozar de esos derechos. Correcto, porque vuelve lo mismo, ¿no? Yeah. Sacamos a Dios, el gobierno lo que quiere es sacar a Dios, quitarnos esas garantías, ya nos las está quitando esas garantías, como tú lo expresas, esa era una garantía que tú tenías, y ahora como ya no es un derecho, ya no estás dentro del derecho, ya no puedes hacer nada. Y como ellos ya están en ese derecho, entonces ellos pueden más que tus garantías. Entonces ahí es donde vamos, ¿no? Y hay muchas modificaciones en todo, sector salud, sector todo. Y si gustas podemos seguir viendo un poquito más de reformas para explicar un poquito más. Muy bien, ¿me podrían poner la 354, por favor? Prohibición y cárcel como respuesta a las drogas. Finalmente, las reformas proponen prohibir desde la Constitución actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y drogas sintéticas ilícitas. Asimismo, establecerían la prisión preventiva oficiosa para narcomenudeo, un término que abarca no solamente la distribución de drogas, sino la posesión y delitos relacionados con las drogas sintéticas. Si bien la legislación ya contempla la prohibición de una amplia gama de conductas relacionadas con las drogas y la prisión preventiva para varias de ellas, la reforma pretende ampliar este esquema desde la Constitución. Dicho enfoque obstaculizaría aún más el acceso a servicios de salud, tratamiento y otras medidas de reducción de daños. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lamentablemente ahorita tenemos una situación de salud muy delicada en el sentido con los vapeadores. Yeah. Los vape ahorita están en libre venta. Ya hasta los puedes hallar en las tiendas comerciales, esas que se encuentran en la esquina, no vamos a decir nombres, entonces para no hacer publicidad, pero ya puedes ir, así como vas y compras una soda, ya puedes llegar y pedirlo y te lo van a vender. Yeah. Entonces,
¿Qué tiene que ver el vape? Ya lo habíamos hablado, el vape genera muchos trastornos de salud, genera mucha problemática en el sistema respiratorio, genera problemas tal grado que puedes llegar a cáncer, a pesar de que ellos digan que no es verdad. El vapeador es un vapor que entra directamente a pulmón y daña. Y ahora lo que se está haciendo, como dice la ley, están creando estas sustancias sintéticas para usarlos en los vape, que es el famoso CBP, el CB, la cannabis, pero ahora en líquida sintética, que genera el mismo efecto como si fumaras un cigarro de marihuana, pero ahora lo haces en el vape. Pero como el vape es permitido, ahora ellos lo pueden usar en vía pública sin que les digan nada. Pero realmente es ilegal porque estás usando algo sintético. Y peor, tan sintético. Sintético significa procesado en un laboratorio. No es orgánico ni lo vas a dirigir. Es algo sintético que se va a adherir a tu cuerpo y no lo vas a eliminar. No va a haber manera de cómo eliminarlo de tu cuerpo. Y la gente no lo ha entendido y usa el vape como usar la goma de mascar o como usar. Ellos piensan que se ve muy bonito y todo, pero las repercusiones a salud, las repercusiones en tu bolsa y todo son grandes. En ese sentido sí me parece muy bien que entre esta reforma porque va a exigir ahora sí, va a obligar que quien lo haga pues pague por ello, ¿no? Ahí sí en este sentido es una reforma que yo creo que nos va a ayudar mucho porque lo sintético está libre de demanda. Las pastillas, todo es libre. La gente lo puede comprar donde sea. Lamentablemente creo que es algo sobre los vapes, refiriéndome, creo que es algo que se ha salido mucho de control porque incluso afuera de los cines hay máquinas expendedoras donde puedes comprar vapes, donde puedes ir, meter dinero como si fueras a ganarte un oso de peluche, como si fueras a sacar un snack, pero ahora puedes comprar vapes así como si nada, o sea, nadie te dice nada, ya ni siquiera hay como letreros donde te advierte lo peligroso que puede ser. Ahora la gente lo hace porque lamentablemente lo que ha hecho todo lo mediático es hacerlo ver de una manera como divertido, popular, que como es sintético, como es algo de plástico que ves ahí, como no es como los normales, es como que no te va a pasar nada, o si pasa algo va a ser como a largo plazo, pero es de buena onda, es estar en la onda, usarlo. Y lamentablemente el gobierno no ha como invertido lo suficiente para advertir a estas generaciones las consecuencias. Yo creo que apenas están como lanzando campañas como de advertencia, pero cuando ya hay consecuencias. Sí, correcto. Ya el gobierno, de hecho, ya había programas y me invitaron a mí a participar en estos programas de crear conciencia sobre el uso del vape, pero llegábamos hasta ese límite. Pues no había una manera de cómo controlar la venta, porque como tú dices, están esos dispensadores, entonces podía llegar un niño de 10 años, meter el dinero y comprar un vape. Entonces, y pues era un menor de edad, ¿no? Entonces se supone que tanto todo producto nocivo a la salud era de libre venta a mayores de edad, que es donde se supone que ya eres maduro y sabes decidir si lo usas o no lo usas. Pero un niño, un adolescente que no tiene esa madurez, le das la libertad de poder agarrarlo sin consentimiento de nadie, entonces hay que tener mucho cuidado. Y también yo creo que volvemos también con la legalización. Recuerdo haber visto un video en YouTube de un youtuber muy famoso que estaba en Estados Unidos, en una cierta ciudad muy grande. Habían muchas personas y es conocida por vivir la vida loca y por querer como vivir como el sueño de vivir sin reglas y poder consumir alcohol y poder consumir drogas y así. Y literalmente había como si fuera de esos carritos, como si fueran como si vendieran como dulces o paletas de hielo, como las que vemos en los desfiles, como si estuvieran ahí. Ahí nomás estaba una caja donde ibas, metías dinero y sacabas, pero era como en las calles. O sea, la gente podía pasar un niño caminando y le atrae porque piensa que venden dulces o algo así, pero no, están vendiendo la droga. Correcto. Y es como que lo ven y es algo que las generaciones lo están viendo y como ven que ellos hacen que está bien,
lo normalizan y ahora todos lo comienzan a hacer Correcto. sin el temor de lo que pueda Amén. ocasionar. Entonces, hay un versículo que dice que instruyas al niño, habla el inmaduro o el recién Yeah. convertido al Señor, en el camino del Señor y jamás se apartará de él. Pero lamentablemente, como lo decimos, si el papá no tiene la formación, no tiene la convicción, no ha dejado entrar al Señor en su vida, no ha fortalecido ese fundamento en la palabra de Dios y él hace lo malo, se droga, consume marihuana, usa drogas, cocaína, etcétera, usa el vape y todo, pues va a llegar el hijo y el hijo lo va a imitar y con qué palabras le va a hacer el papá, no lo hagas. Yeah. No puede. Entonces el hijo Yeah. le va a reclamar en su cara porque Satanás es muy astuto Ujú. y el hijo le va a reclamar en su cara y le va a decir, si tú lo haces, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Con qué cara me vas a venir a decir que yo no lo haga si tú lo estás haciendo? ¿No? Así es. Entonces, por eso la perversidad ha aumentado, ha Ujú. crecido, porque desde la formación en casa, desde los papás doblamos las manos porque hacemos las cosas malas y por ende pues no tenemos convicción o no tenemos de alguna manera cómo establecerle a nuestros hijos que no lo hagan. Así es. Entonces, Yo creo que tomamos como de excusa el hecho de que decimos, Dios ya no está en las escuelas, Dios ya no está en los trabajos. Yo creo que comenzó a de que Dios no está en los hogares. O sea, así Dios es. no está en los hogares de muchos cristianos, no sé si podría llamar hijos de Dios, y tal vez nos acostumbramos o usamos de excusa que vivimos en un mundo caído, donde normalizamos el pecado, donde decimos que el pecado está bien. Entonces, lo que deberíamos de ser como hijos de Dios, yo no tengo como la bendición de, pues, de ser mamá o esposa aún no, pero lo que deberían de ser los padres en sus hogares es fortalecer a sus hijos espiritualmente, ellos ser como los que tengan la responsabilidad de alinear a sus hijos conforme a la palabra, y a pesar de que vivimos bajo, se podría decir, un régimen de pecado donde podemos ver el pecado abundantemente en la sociedad, saber que como hijos de Dios tenemos la autoridad para atar, para desatar, para tomar decisiones, para que sea el Señor que nos guíe a nosotros. Vuelvo a lo que decíamos al principio, de saber cómo votar, de saber qué hacer con nuestros hijos en las escuelas. Entonces yo creo que todo recae en los hogares, en que Dios ya no está siendo parte de los hogares de muchos cristianos. Correcto, y todo está en que tomes tu responsabilidad. Tú como papá te invitamos a que te acerques a Dios, a que dejes entrar a Dios a tu vida, a que empieces a renovar tu alma, como la palabra nos los dice, con la palabra de Dios, para que haya un cambio en tu mente y sepas identificar qué es bueno y qué es malo. Para cuando ya tengas esa formación y estés bien establecido, ahora el hijo Amén. lo puedas instruir también en esa formación. Entonces los invitamos a que dejen entrar, dice Mateo 6:33. Primero buscar Busca, amén. al Señor y luego todo lo demás vendrá. Pero si no buscas primeramente al Señor, nunca va a haber un cambio, nunca va a haber más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir? Busca primero a Dios. Ya que tienes a Dios y que lo dejas entrar en tu vida y que metiste la palabra y has entendido quién es Dios, qué vino a hacer, cuál es la autoridad y qué vino a establecer en esta tierra, ahora lo vas a poder tú hablar y expresar a tu familia. Y por ende tus hijos van a ver ese cambio en ti y ellos también lo van a hacer. Así es. Antes de terminar, Doc, me permitiría leer un versículo. Sí, claro que sí. Está en... Vamos a leer dos versiones diferentes. Primero vamos a leer la Reina Valera 1960 de 1 Timoteo 2, 1 a 2, al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y en la traducción del lenguaje actual, en primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes, por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Y con esto queremos como exhortar y animar a todos que como hijos de Dios estemos levantando oraciones y peticiones a Dios
por nuestros gobernantes que, a pesar que lamentablemente no están tomando las mejores decisiones, que obviamente estamos viendo que no están siendo guiados por el Espíritu Santo, aún así está en nosotros nuestra responsabilidad de orar por ellos. Correcto. De interceder. Y el orar y el interceder no es a favor de ellos, es a favor de nosotros. Porque si, como le dice en la palabra, dice para que vivamos quieta y en paz Amén, y reposadamente en la palabra del Señor. Así es. Nosotros, no nuestros gobernantes. Porque puedes tener un gobernante impío que lamentablemente por popularidad lo pusieron en el gobierno, aunque tú no hayas votado por él, pero bueno, está en un puesto de gobierno. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que orar para que Dios trabaje a través de nuestra oración y le haga entender que si Él iba a hacer una propuesta en contra de Dios o algo que nos iba a afectar, no lo haga y nosotros podamos vivir en esa paz y en esa quietud. Así es. Por eso, muchos cristianos me dicen, no, ¿para qué voy a orar si los gobiernos hacen lo que quieren? Sí, porque no oras. Cuando tú ores y la palabra de Dios la establezcas y ejerzas tu autoridad, las cosas van a cambiar para beneficio A propio, nuestro favor. no de la gente, Así de es. nosotros. Así es, y como decía ahorita el versículo que leía al principio en Salmos, que dice que sé que Dios es mi escudo y Él que me protege. Como hijos de Dios deberíamos de quedarnos con eso. Amén. Gracias, Doc, A por ti. venir, por compartirnos de esta información. Creo que va a ser de gran bendición. Creo que hay mucho más que dar, Amén. pero veremos en los próximos capítulos. Y gracias por estar aquí con No, nosotros. gracias a ustedes, gracias a todos. Bendecidos estamos, altamente favorecidos. Los invitamos a que lean, a que se instruyan un poquito más en la palabra Así y es. también en cosas que vienen para orar y evitar es. cosas que no tienen que llegar. Amén, así es. Los invitamos a todos a que si tienen un deseo en su corazón de sembrar para el ministerio, para nuestra iglesia local, en la pantalla van a aparecer todos los medios disponibles por los cuales usted puede sembrar. Creemos que su semilla tiene un propósito, que no va a volver vacía, que esa semilla va a ser utilizada para seguir financiando el reino de Dios. El Señor le ha dado visiones, instrucciones e ideas muy específicas a nuestros pastores para llevar a cabo su palabra, para que podamos compartir la palabra de Dios por todos los medios disponibles. Así que si está en su corazón, si tiene el deseo de sembrar, hay muchos proyectos por los cuales puede sembrar. En la página de internet de Ministerios Palabra de Fe puede ver todo lo que le estamos creyendo al Señor. Tenemos varias cosas como los jóvenes, las damas, los niños más que vencedores, el programa de televisión, Reino de Gobierno, la radio y muchas cosas más, doctor, en lo cual usted puede sembrar. Gracias por ver, por sintonizar, por compartir, por estar orando por este proyecto de Reino de Gobierno. Y esto fue más de un capítulo de Reino de Gobierno. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com o llámenos al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.